Hola oyentes, hoy en el podcast Atardecer, Secretos y Escarabajos, presentado por Francisca González, Josefina Bravo, Noelia Tralma y Trinidad Rebolledo. Hablaremos del libro Los escarabajos vuelan hacia el atardecer, publicado en 1978 por la autora María Gripe, reconocida por su género misterioso, sobrenatural y psicológico espiritual, y novelas juveniles, con sus 96 títulos y premios. Esta historia habla de tres amigos que encuentran una casa abandonada, en la cual encuentran un trabajo de verano para cuidar plantas. Descubren secretos y la historia de los que vivían antes en la casa, armando un misterio que trata de resolver mientras transcurre la historia. Oye, ¿sabías que María Gripe fue la autora de Los escarabajos vuelan al atardecer? Sí he escuchado el nombre, pero no sé mucho de ella. Mira, te cuento, fue una escritora sueca súper importante en literatura juvenil. Nació en 1923 y en los años 70, cuando todo estaba cambiando, ella escribió ese libro tan conocido. ¿En los 70? Sí, en 1978 en Suecia. Imagínate, era una época con un montón de movimientos sociales, nuevas ideas sobre la juventud, igualdad. Todo eso estaba en el aire y claro, se notaba en cómo escribía. Algo interesante de María Gripe es que aunque vivía en medio de tantos cambios, ella siempre mantuvo un estilo único. Mezclaba lo cotidiano con ese aire de misterio que atrapa. Interesante. Sí, y ojo con esto, ella no partió escribiendo para jóvenes, pero con el tiempo se dio cuenta de que ahí estaba su lugar, y lo hizo con respeto, porque creía que los adolescentes merecían historias profundas, no libros fáciles. O sea, ¿se tomaba en serio a sus lectores? Exacto, y piensa en Suecia en esa época, la sociedad estaba cuestionando muchas cosas, la familia, la educación, los roles de género. Con sus libros, María Gripe también se metía en esos temas, mostrando que se podía ver la vida desde otros ángulos. O sea, que sus libros no solo eran para entretener. Para nada. Ella quería que los jóvenes pensaran, que se hicieran preguntas sobre la memoria, la amistad, quiénes somos, cómo nos conectamos con los demás. Sus libros tienen ese aire filosófico, pero sin ser pesados. Claro, ahora entiendo por qué todavía se leen. Sí, María Gripe no solo escribía una historia, reflejaba el mundo en el que vivía y al mismo tiempo te invitaba a cuestionarlo. Y ese tipo de literatura es la que de verdad trasciende generaciones. Ahora les voy a contar un poco de qué trata Los escarabajos vuelan al atardecer. La historia comienza cuando Jonas recibe un magnetofón por su 13º cumpleaños. Junto con su hermana Nika y su amigo David, comienzan a grabar todos los sonidos que hay a su alrededor. Al principio, las grabaciones son normales: grillos, agua, las ruedas del tren que pasa cerca de la quinta Selanderchen. Pero una noche captan unos susurros misteriosos que nadie puede explicar. Intrigados por esto y también por un sueño extraño que tuvo David, los tres amigos deciden volver a la quinta para investigar qué está pasando. Allí se encuentran con varias pistas que los atrapan en un misterio cada vez mayor. La dueña de la casa, Julia, empieza a llamarles por teléfono. Aparece una planta muy especial que parece estar viva de un modo extraño, y sobre todo, encuentran una caja con cartas antiguas. Estas cartas fueron escritas en el siglo XVIII por Andreas y su hermana Magdalena, y están dirigidas a Emily. En ellas se cuentan secretos familiares, un trágico romance y sobre todo se menciona una estatua egipcia que trajo Andreas, y sobre la que pesa una maldición. En una de esas cartas, Andreas le escribe a Emily una frase muy significativa: todos los seres vivos están conectados entre sí. Esta frase refleja una de las ideas centrales del libro. Para Andreas, nada en la naturaleza ocurre de forma aislada. Personas, animales, plantas y hasta los pequeños escarabajos forman parte de un mismo equilibrio. María Gripe utiliza esta reflexión para darle a la historia un toque filosófico y de realismo mágico. A partir de aquí, la investigación de Jonas, Anika y David se conecta con la historia de Emily y la maldición. Cada descubrimiento los lleva a nuevas preguntas, y los escarabajos que empiezan a aparecer en los lugares más inesperados parecen ser parte de un enigma mucho más grande. Pero, ¿qué me puedes contar de los personajes?
Buena pregunta. Cada personaje tiene una distinta y algunas similitudes en las personalidades. Por ejemplo, Anika es una niña sensible, soñadora y reflexiva. Ella presenta la sensibilidad artística e intuición, siendo la que más se deja llevar por las emociones y el misterio. A lo largo de la novela, ella madura, pasando de ser una niña ingenua a ser alguien perspicaz. David, un chico racional, lógico, inclinándose a lo científico. Es el equilibrio del equipo, buscando explicaciones claras y objetivas. Mientras descubrían los secretos, aprende a abrirse a lo desconocido y aceptar que no todo se puede escribir con lógica. ¿Y qué hay de Jonas, el más pequeño? El hermano menor de Anika, un extrovertido y sociable, siendo el mediador entre Anika y David, aportando su humor, dándonos a entender que para él es fácil conectar con los demás. En la cita, Flor Azul, tú debes saberlo, tú lo sabes, ¿te recuerdas? Háblame, susurra y respira, dame tan solo una señal. Es un fragmento de la melodía hecha por el padre de David, que no sabía por qué la recordaba. Tenía que ver con la historia de Emily y a través de ella trataba de comunicarse. Cuando terminé de leer Los escarabajos vuelan hacia el atardecer, me di cuenta de que no solo es una novela misteriosa juvenil, también tiene un montón de elementos de fantasía y que la hace única. Sí, totalmente. Lo curioso es que al inicio parece una historia realista. 3 amigos, Anika, David y Jonas, pasan el verano cuidando una casa antigua, pero a medida que avanza empiezan a suceder cosas que no se explican solo con lógica. Por ejemplo, el descubrimiento de las cartas antiguas. No solo las encuentran, es como de manera que aparecen, como si el destino hubiera querido de que ellos fueran los que justo las leyeran. Y no olvidemos la atmósfera de la Casa de las 3 Rosas. Tiene esa presencia misteriosa, como si guardara secretos vivos. Los personajes sienten cosas raras allí, como voces, ecos o coincidencias que parecen venir de otro tiempo. Lo que más me impresiona es cómo lo fantástico nunca se presenta de manera exagerada. No hay hadas ni magos, sino el ambiente donde lo inexplicable se mezcla con lo cotidiano. Exacto, los escarabajos son un ejemplo perfecto. Son insectos reales, pero en la historia funcionan como símbolos cargados de misterio y casi de magia. Representan la conexión entre la vida, la muerte y el tiempo. Y además están los personajes del pasado. Emily, Andrea, aunque no conocemos su historia, a través de las cartas da la sensación de que todavía están presentes, como si sus emociones no hubieran desaparecido. Eso me encanta, porque la fantasía se convierte en un puente entre épocas distintas. El pasado se filtra en el presente y los protagonistas sienten que están viviendo 2 historias al mismo tiempo. En el fondo, lo fantástico en las novelas no se trata de la magia evidente, sino de esa delgada línea entre lo real y lo irreal. Uno como lector nunca sabe si lo que ocurre tiene explicación lógica o si simplemente hay algo sobrenatural. Por eso creo que María Gripe lo combina tan bien, porque no rompe la realidad, sino que la tiñe de misterio, y eso hace que el lector se sienta atrapado, preguntándose si lo extraordinario también puede formar parte de la vida común. Exacto. En resumen, Los escarabajos vuelan hacia el atardecer es una novela donde lo fantástico no se separa de lo real, sino que se mezcla con él. Y ahí está su encanto convertido en lo cotidiano en algo extra cotidiano. Y es justamente esa mezcla lo que hace que valga tanto la pena leerlo. Mi personaje favorito del libro es Anika. Anika es una chica inteligente, responsable y curiosa dentro del grupo de amigos. Ella siempre muestra madurez y capacidad para mostrar decisiones, pero al mismo tiempo conserva ese espíritu aventurero que la impulsa a seguir el misterio. Lo que más me gusta de Anika es que combina la sensibilidad con la valentía. Se atreve a ir más allá de lo evidente sin perder su sentido común. Para mí, lo mejor del libro es cómo Anika y sus amigos se sumergen en una historia que mezcla presente y pasado, y como el misterio de la casa de las tres rosas los atrapa por completo. La forma en que se van descubriendo las cartas antiguas, la historia de Emily y Andreas, hace que el lector se sienta parte de esa investigación. Recomiendo este libro porque no solo es una novela
la de misterio juvenil, sino también una historia llena de amistad, reflexión y emoción. Y sobre todo porque personajes como Anika hacen que uno quiera seguir leyendo hasta el final. Para mí, lo mejor es que no solo trata de resolver un misterio, sino que también toca temas más profundos, como el papel de la mujer en el pasado, las relaciones entre los personajes. Eso le da más contenido y lo hace diferente. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho cómo el misterio se va descubriendo poco a poco en las cartas de Andreas y Emily. Además, cada protagonista se ve las pistas de forma distinta y eso lo hace que se completen muy bien. Yo creo que lo mejor son los personajes. Jonas, por ejemplo, es el más chico y el más aventurero, y los otros dos analizan más las pistas. Eso ayuda a que la historia avance y que todo se entienda mejor. Pero no todo es perfecto. A mí me costó un poco leer algunos diálogos. Siento que los personajes hablaban como si fueran adultos y no como adolescentes. Y eso a veces se siente raro. Sí, además creo que hubiese sido bueno conocer más sobre la vida personal de los protagonistas, como que qué les gusta o qué les preocupa. Eso habría hecho que conectemos más con ellos. Y también creo que en algunas partes el suspenso se pierde un poco. Hay detalles interesantes, pero no siempre sientes esa emoción de algo importante va a pasar. En resumen, el libro tenía cosas muy buenas, como el misterio, los temas que trataba y cómo los protagonistas trabajaban juntos. Pero también hay detalles que podrían mejorar. Igual si te gustan las historias con secretos antiguos, lo recomiendo. Y así llegamos al final de nuestro podcast sobre los escarabajos vuelan al atardecer. Hablamos sobre el misterio de la Quinta Selander, los personajes, nuestras opiniones y lo que más nos llamó la atención de esta historia. Es un libro que mezcla aventuras, fantasía y secretos del pasado, y aunque tiene algunos detalles que podrían mejorar, realmente logra atraparte y hacerte pensar. Esperamos que este episodio les haya gustado y que los motive a leer el libro, para descubrir todos los misterios por ustedes mismos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.